Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar acerca de un tema que pienso que le puede servir a todos los cantantes, ya sea el alumno principiante que arranca a cantar y también el alumno profesional o el cantante profesional, porque ¿quién no está todo el tiempo vinculado con sus emociones y con sus estados de ánimo? Entonces me pareció que era un tema interesante marcar la diferencia entre lo que son los estados de ánimo y lo que son las emociones. El estado de ánimo es el cúmulo de un montón de emociones que vamos viviendo, ¿sí? A veces cuando no las resolvemos y las retenemos y no las sacamos o no las liberamos, suele pasar que hacen que tengamos un estado de ánimo constante y desde ese estado de ánimo observamos el mundo y vemos lo que vemos en el afuera, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un estado de ánimo de resentimiento, porque estoy enojada con un montón de cosas que no me salen, que no puedo resolver, eso es un cúmulo de enojos a los que no estoy atendiendo. Entonces, al no atenderlos en su momento, los guardo, los acumulo y después es como si yo me pusiera unos lentes, ¿sí? Y viera todo desde ese panorama, ¿sí? Entonces, vieron que las personas que, por ejemplo, están muy enojadas consigo mismas, todo lo ven negativo, todo lo ven mal. Como también una persona que está tranquila, está en paz, acepta su proceso, acepta el lugar en el que está conforme con lo que tiene, también todo lo ve desde ese lugar. Esos son los estados de ánimo, son los que mantenemos constantemente, ¿sí? Y después están las emociones que son reactivas ante situaciones externas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del canto, estoy practicando y siento la garganta tensa y no me sale un agudo y entonces me fastidio y me enojo, ¿sí? Pero es algo que surge por una circunstancia determinada. O, qué sé yo, tengo que, no sé, ir a un lugar y el sonido suena mal, entonces me enojo con el sonidista o me angustio porque la garganta se me cerró, o al contrario, estoy en una clase y de repente tuve una clase genial y me voy súper motivada y me voy alegre y contenta. Sí, entonces las emociones son las que se disparan, ¿sí? Según la circunstancia, y los estados de ánimo son los que corren por nosotros en línea constante, son los que están constantemente dentro nuestro, ¿sí? Marco la diferencia porque no es lo mismo estar en aceptación, estar en paz, tranquilo, ¿sí? Vemos el mundo con esa... Ay, no me sale la palabra. Vemos el mundo así como desde esa blanditud, no me sale la palabra. Y justamente cuando estamos enojados, fastidiosos y desconformes con lo que hacemos, desconformes con lo que pasa en el afuera, saco la señora Pava, ¿está? También todo lo vemos desde ahí y nos ponemos más inflexibles. Ahora, ¿cómo impactan las emociones en la voz? Es uno de los temas que trabajo y abordo en el taller. Particularmente, cada persona percibe las emociones en lugares diferentes. Hay similitudes, pero es genial en los talleres ver cómo vos le preguntás a una persona dónde sentís el enojo, y hay personas que lo sienten en la cara, en los ojos, hay personas que lo sienten en el maxilar, hay personas que lo sienten en el pecho, hay personas que lo sienten en la boca del estómago, ¿sí? Entonces, no es lo mismo sentir el enojo o percibirlo completamente en la cara y en la cabeza, ¿sí? Que de repente sentirlo en el pecho y en el estómago. Como hablé la otra vez, todo está vinculado con todo, y la musculatura, para que podamos cantar, abordar un sonido, ¿sí? Y coordinar un montón de cosas, necesita estar en conjunto trabajando. Entonces, imagínense, si yo estoy enojada, fastidiosa o angustiada por algo, automáticamente, si yo percibo, qué sé yo, la angustia en la nuca, ¿sí? O siento la vergüenza en la nuca, la musculatura se va a poner de una forma determinada que no va a dejar que todo el sistema muscular que necesito para cantar fluya. Por eso las emociones impactan en el sonido, ¿sí? Y por eso hay gente que cuando tiene que hablar en público y le da mucha vergüenza se queda sin voz, porque probablemente los músculos se bloquean y no permiten ni que las cuerdas vocales ni que la laringe pueda moverse y pueda fluir, ¿sí? Y como estábamos hablando, el estado de ánimo a veces es mucho más leve percibirlo, ¿sí? O sea, se percibe de forma más sutil
que la emoción, porque la emoción es como un flechazo. Tengo una buena noticia, ¡blum!, me estalló el corazón de felicidad. En cambio, el estado de ánimo es la forma en la que nos levantamos, la forma en la que, ¿me entendés?, vemos la vida, resolvemos un problema, cómo nos vinculamos con un otro, cómo nos vinculamos con nuestro día, con cada hora del día. Es todo el recorrido que hacemos desde el lugar en el que estamos, ¿sí? Así que te invito a que empieces a registrar cómo te sentís, ¿sí? Cómo te sentís y que puedas detectar cuando una emoción se dispara y impacta en vos. Y si lo vinculamos al canto, registralo cuando estás practicando, registralo cuando estás cantando. Hay mucha gente que utiliza el canto para drenar cuando se siente mal. Es genial, ¿no? Porque el canto te ayuda como a alinear todas tus emociones y a sentirte mejor. Así que espero que esto te haya servido y después nos vemos.